Bueno, esta primera clase vamos a estar trabajando sobre qué es el Estado. Es un término que sabemos que se utiliza mucho, propio de esta sociedad moderna en la que vivimos, y van a tener distintas clases, no solamente esta primera, digamos, qué es el Estado, pero después vamos a estar haciendo un recorrido histórico, es decir, cuáles son las transformaciones que tuvo el Estado a lo largo del tiempo, hasta llegar al Estado actual, o al modelo actual de Estado, y también un recorrido histórico con distintos autores. ¿Sí? Ha habido distintos académicos, escritores que han fundamentado la importancia de que el Estado exista, pero vamos a arrancar en torno a qué es el Estado. Digamos. Lo primero que me parece importante es que nosotros vivimos en una sociedad política, profundamente política. El hecho de que vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad con otras personas, nos relacionamos, y esto requiere una organicidad, es decir, un órgano de decisión que regule básicamente la vida en sociedad. Y la herramienta que el ser humano ha constituido, ha construido, es el Estado, básicamente, ¿no? Esto obviamente es mucho más complejo, pero podemos arrancar diciendo que el Estado es una creación política de esta sociedad en la que nosotros vivimos y que construimos cotidianamente y que a lo largo del tiempo se va transformando, por supuesto. Hay distintas definiciones. Una definición, si se quiere, muy general, muy tradicional, que es de Max Weber, que es alemán. Y él dice que el Estado es una asociación política con el monopolio de la fuerza en un territorio delimitado. Bueno, esta primera definición ya nos da tres características, ¿no? Digo, ¿qué significa que es una asociación política? Bueno, significa que todos, de alguna forma, somos parte de este Estado y que hay un contrato implícito, hay un contrato social, de algún modo, que hace que haya leyes, que tengamos derechos, que tengamos obligaciones, que haya un sistema de partidos, o no, pues eso va cambiando por supuesto a lo largo del tiempo, que haya una constitución, y sobre todo que haya reglas establecidas, aceptadas, por ejemplo, que vamos a votar cada 2 años, por ejemplo, quiénes pueden presentarse elecciones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado es una asociación política, de la cual todos somos parte, que tiene el monopolio de la fuerza en un territorio delimitado. ¿Qué significa que tiene el monopolio de la fuerza? Bueno, que el Estado es el único que puede hacer un uso de la fuerza. Esto da para discutirlo mucho, ¿no? Digo, está bien, está mal, pero ¿a qué se refiere? Que en definitiva el uso de la fuerza, pensando en policía, gendarmería, en el ejército, ¿no? Se puede decir el aparato represivo del Estado, o la fuerza directamente, o como querramos llamarle, pero en definitiva es el Estado quien tiene el monopolio de esa fuerza. Nosotros y nosotras, si no estamos de acuerdo con algo, no podemos armar una guerrilla urbana y salir a hacer lo que querramos, o no podemos tampoco hacer justicia por mano propia, ¿no? Entonces, el Estado es quien centraliza el uso de la fuerza. Esto hoy en día nos parece casi una obviedad, pero en otros tiempos esto era diferente, porque había distintas milicias, distintos ejércitos, grupos armados. El Estado no tenía esta centralidad. Esto es, para ver, una característica necesaria para hablar de un Estado. Y finalmente, un territorio delimitado. Esto es algo también muy básico, pero pensar en que el Estado tiene fronteras, tiene límites. Si pensamos en el territorio argentino, sabemos que tenemos límite, el río y Uruguay, la cordillera y Chile, la Quiaca, Bolivia, la triple frontera Paraguay-Brasil, es decir, está totalmente delimitado el territorio nacional, y eso también es un producto histórico, ¿no? Si hacemos un pequeño viaje en el tiempo y pensamos, por ejemplo, la Argentina, luego de la independencia, si pensamos en el siglo XIX, bueno, hasta 1880 no podemos decir que hay un Estado consolidado. ¿Por qué? No hay una unidad política, no hay una asociación política. Hay distintos poderes, ¿no? Los poderes regionales, los caudillos de las provincias, por lo cual no hay una asociación política. Tampoco hay reglas claras de juego, ni siquiera hay una constitución. Recién 1853. Si pensamos en el monopolio de la fuerza, tampoco, porque a su vez cada caudillo, cada provincia tenía su propio ejército. De hecho, enfrentamientos unitarios y federales, que es lo que atravesó el siglo XIX. Si pensamos en el territorio limitado, tampoco. De hecho, hasta 1830 el territorio nacional llegaba hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires, hasta el río Salado. Recién luego de la campaña del desierto y el avance también hacia el Chaco, se da la expansión del territorio nacional con una masacre, un genocidio, que fue la campaña del desierto, que bueno, eso implica ya otra discusión,
pero bueno, obviamente con todo el exterminio y el genocidio indígena, por lo cual recién en 1880 podemos decir que se dan estas características. Bueno, ahí tenemos un primer esbozo muy general de lo que puede llegar a ser el Estado. ¿Qué otras cosas tiene el Estado? Atributos que hacen a un Estado. Bueno, tiene que haber una población, obvio, tiene que haber un territorio, como bien dijimos, tiene que haber una constitución, leyes, es decir, un ordenamiento sobre las reglas internas, tiene que haber un poder y una distribución del poder. El poder también va cambiando, ¿no? No es lo mismo pensar en el primer Estado, monarquía, Estado absolutista, que pensar en el Estado actual con toda una división del poder. Es todo Montesquieu, francés, después ya en 1800, que plantea esto, ¿no? Esta necesidad de que haya una serie de balances y contrapesos en relación al poder. Entonces, ¿qué más? La soberanía. Esto es importante. Los estados actuales son estados soberanos. Significa que no puede venir mañana Estados Unidos y decir, bueno, en Argentina ahora esto se va a hacer así o así. Bueno, no, hay una soberanía. Significa que el gobierno nacional, el Estado nacional, es quien toma las decisiones para nuestro país, digamos, ¿no? El reconocimiento por parte de otros estados. Esto también hace al Estado nacional, ¿sí? Es decir, vos tenés que ser un Estado reconocido. Habrán escuchado que hay naciones que no tienen Estado, o Estados no reconocidos, ¿no? O reconocidos por algunos países. Puede ser el ejemplo de Palestina, puede ser el conflicto de Chechenia en Rusia, o puede ser también la nación mapuche en el territorio chileno. ¿Es una nación? Sí, por supuesto que es una nación, no es un Estado, ¿sí? Bueno, esto como para empezar a meternos en tema. ¿El Estado es lo mismo que el gobierno? No, no es lo mismo que el gobierno, esto es muy importante, ¿sí? El Estado argentino tiene un poco todo esto que charlamos y a su vez tiene una parte identitaria, ¿no? Tiene una simbología, tiene una identidad, un himno, etcétera, etcétera, todo esto que hace a la Argentina. El gobierno, en cambio, cambia. En Argentina cada 4 años cambia el gobierno, el Estado sigue siendo el mismo. Una vez un docente en la facultad me explicó de una forma muy metafórica y muy simple que era cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado, y dijo, bueno, es como si el Estado de algún modo fuese un barco y el gobierno fuese el capitán del barco y quien le da una cierta orientación al Estado. Si el Estado va a ir más para acá o más para allá, va a tener determinadas características u otras, va a adquirir determinado modelo económico, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero hay estados que intervienen más fuertemente en la economía, más de tipo keynesianos, con una cierta planificación, donde lo público predomina por sobre lo privado. Hay visiones del Estado que dicen, no, hay que achicar el Estado tiene que ser un Estado pequeño, entonces en los sectores privados las empresas tienen más peso. Bueno, como son los 90 en Argentina, por ejemplo, ¿no? Todo el periodo neoliberal de Menem, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. En definitiva, tenemos una primera definición de Weber, muy general, pero hay múltiples definiciones, múltiples. Y en definitiva son perspectivas sobre el Estado, ¿no? Son las interpretaciones. Marx, por ejemplo, autor que también vamos a trabajar, es un autor de ruptura, un autor crítico, también alemán, escribe a partir de 1830, muere final de 1800, 1882-83. Hasta Marx, toda la academia, los escritos presentan al Estado como una instancia superadora, como una instancia necesaria y buena para la sociedad, como una instancia que va a regular los conflictos y la cual necesitamos para vivir justamente sin matarnos, de forma bien simple. Marx va a decir, no, eso es mentira, y es un autor de ruptura por eso mismo. Previo a Marx, Maquiavelo, padre de la ciencia política, 1516 escribe El Príncipe. Los contractualistas, autores que vamos a trabajar, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Spinoza, todos dicen, ven al Estado, con una distinta fundamentación, como una instancia necesaria y superadora. Marx va a decir, no, esto es mentira. Marx va a decir, de una forma muy crítica, en un escrito, en el Manifiesto Comunista, que el Estado es el instrumento de una clase social, de las clases dominantes, de la burguesía. Marx escribe luego de la Revolución Industrial, que en definitiva va a decir, el Estado es el comité de asuntos de la burguesía para su propio beneficio. Como si dijéramos que el Estado es manejado por las clases dominantes, por los ricos, por quienes tienen una concentración del poder y del capital para su propio beneficio. Bueno, es una definición que es rupturista, que es totalmente radical y distinta en función de las visiones del Estado. Esa es una. Otra perspectiva, otra definición del Estado, una que a mí particularmente me gusta mucho, es de García Linera,
que es un académico boliviano, fue vicepresidente de Bolivia, es uno de los grandes académicos latinoamericanos de este periodo, de nuestra época, y él va a decir, bueno, el Estado es una trama social, va a decir García Linera, como si fuese un tejido, ¿no? Es una trama social formada por gobernantes y gobernados, en la cual todos incidimos en torno a lo público, lo universal, lo colectivo. Pasa que todos intervenimos y tenemos capacidad de incidir de una forma muy dispar, de una forma muy distinta, ¿no? Entonces, lo que señala un poco el autor es que hay distintas correlaciones de fuerza, ¿no? Digo, no es lo mismo la capacidad de incidir en los destinos del Estado, que va a tener un presidente, que va a tener un gobernador, un concejal, o que van a tener ustedes, o que pueda tener yo, o que pueda tener un sindicato, o incluso otras organizaciones o sectores de la sociedad, ¿no? Los docentes, no sé, los trabajadores de la economía popular, bueno, ONGs, fundaciones, empresas, el campo, la sociedad rural, los sectores de la patria financiera, la UIA, los industriales, ¿no? Es decir, todos estos actores, todos y todas, incidimos de alguna forma en el destino del Estado. Bueno, entonces, todos los actores de la sociedad, todas las organizaciones, todos los colectivos inciden en el Estado. Todos participamos, en mayor o menor medida, votamos, hablamos con alguien, creamos sentido común. Uno discutiendo de política o opinando de determinadas cosas, crea un sentido común también. Pasa que, bueno, como decía, estos actores tienen distinta capacidad de incidir, de influir en el Estado, en el lugar que ocupe el Estado, el modelo de Estado que tengamos, ¿no? O hacia dónde vaya el gobierno, si se quiere, de algún modo. Y esto no es lo mismo, bueno, algunos de los actores, como decíamos, ¿no? La iglesia, sindicatos, los medios de comunicación, qué importante los medios de comunicación, qué capacidad que tienen de crear un sentido común, de crear una opinión pública, de instalar una agenda política que se discute. Bueno, esta tercera definición de García Linera es un poco más compleja en términos de que se centra en la correlación de fuerzas de los distintos actores y la participación ciudadana, ¿no? Es decir, que no dice que el Estado son solamente quienes gobiernan y solamente participan ellos, sino que hay una cosa muy dialogal o participativa y también de tensiones, ¿no? Digo, que esa también es algo un poco de García Linera, pero si pensamos el Estado, la dificultad que tiene el Estado sobre todo es poder constituir una sociedad, una nación para todos y todas. Esa es la gran dificultad. Digo, dentro del Estado estamos todos. Pero ¿qué pasa? Cada actor social, cada colectivo, tiene distintos intereses. No es lo mismo el interés que va a tener la sociedad rural, que va a tener la UIA, la Unión Industrial Argentina, o que van a tener los sectores financieros, de la bolsa, o distintos empresarios, o los trabajadores de la economía popular, los trabajadores docentes, representados en gremios, o las pymes y medianas empresas, ¿no? Bueno, el Estado tiene que poder regular y lograr una convivencia y sobre todo una sociedad igualitaria, ¿no? Digo, la política es una herramienta de transformación, en definitiva, y el Estado es el dispositivo creado para esto, y la participación, desde mi entender, es fundamental para que podamos construir sociedades más justas, igualitarias, y en definitiva ese creo que tiene que ser siempre el fundamento central para pensar en el Estado y en la política.